Ahora, vamos a irnos hasta Washington. Ahí está Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas con énfasis en desarrollo económico. Él es coordinador de proyectos para América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global y ha estado muy interesado, él es tuitero, amigo nuestro en Twitter, y ha estado muy interesado con el tema y ha hecho una serie de aportes interesantes y yo le pedí que también aportara en este programa. Muy buenos días, don Juan Carlos, adelante. Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la invitación. Oyendo al ministro, hay que tener muy en claro que por qué tenemos en este momento una crisis fiscal, por qué tenemos en este momento un alto déficit fiscal, el más alto de América Latina, según la CEPAL, y es que el gobierno ha venido gastando a manos llenas en los últimos 2 años. El mismo ministro habla de aumentos anuales en el gasto del 20% en los últimos 2 años. El último presupuesto, que es el presupuesto elaborado por esta administración, elaborado por el ministro Herrero, aumenta el gasto en un 13%, como lo acaba de decir el mismo ministro Herrero. Entonces, antes de hablar de más impuestos, antes de meterle la mano a la billetera de los costarricenses, deberíamos empezar por hablar del gasto, y que el ministro Herrero venga a decir de que recortar gastos significa despedir a miles de empleados públicos, dejar de pagar pensiones, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco demagógico. Hay muchísimos rubros en el gasto estatal que merecen ser vistos con lupa. Antes tuvimos al ministro Tijerino hablando de una subejecución de 9,000 millones de colones en el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, ni siquiera gastan la plata que tienen y quieren meterle más impuestos a los costarricenses. Hoy tenemos en La Nación una noticia sobre el CNP y la FANAL que dejan pérdidas de miles de millones de colones de costarricenses y el gobierno no hace por dónde cerrar esas instituciones públicas que dejan tantas pérdidas. Vemos hace poco la noticia en La Nación, en diciembre pasado, de que el gobierno le va a dar a Copemontecillos 1.400 millones de colones para que renueven sus instalaciones. El gobierno dándole 1.400 de millones de colones a 400 ganaderos privados para que continúen con su negocio, con dinero a todos los costarricenses. Así que yo creo que es antes de que siquiera empezar a hablar de impuestos y de que si aumentar el IVA, de que si aumentar el impuesto de la renta, que eliminar exenciones, no, hablemos del gasto público en Costa Rica y no vengamos con demagogias de que hay que despedir a gente para reducir este gasto público. El gasto público está fuera de control y es hora de que le pongamos coto a esa fiesta. Bien, era Juan Carlos Hidalgo, un economista joven. Señor ministro, ¿qué le respondemos? Bueno, yo le pediría que sea más respetuoso. Me parece inapropiado acusarme de demagogia cuando estamos haciendo un planteamiento serio al país y estamos decididos a discutirlo ampliamente. Me parece que eso debe respetarse, y así como está teniendo la oportunidad de expresarse de esa manera tan sui generis, me parece que tiene que tener una actitud más respetuosa. En cuanto al tema del gasto, efectivamente el crecimiento del gasto en los 2 o 3 últimos años es un crecimiento muy grande. Ahí el argumento principal que usó el gobierno de don Oscar Arias en ese periodo fue que había que incrementar el gasto para que no fuera tan grande la caída de la economía en el periodo de crisis. Eso lo hizo Costa Rica y lo hicieron la gran mayoría de los países del mundo. A mí me parece que fue una acción correcta. Eso impidió que la crisis fuera mayor de lo que fue. El asunto es que, como todas las medicinas, hay productos indeseados. En este caso hubo un aumento muy importante en salarios y en empleo en el gobierno central, y eso es algo que ahora tenemos que corregir, generando los ingresos adicionales. Uno podría decir, bueno, también podría hacerse despidiendo a los funcionarios. Bueno, esa es una medida teóricamente posible. Me parece que tendría que ser un caso extremo. Si no conseguimos los recursos suficientes para financiarlos, me imagino que habría que recurrir a ese tipo de medidas, como está sucediendo en los países europeos o en Cuba, como decía doña Amelia. Pero a mí me parece que el mejor camino es que consigamos los recursos adicionales, porque en realidad ese aumento en el gasto es un aumento en el gasto que tiene una racionalidad importante, que es elevar los salarios del servicio civil, que habían quedado muy rezagados en relación al resto de la economía y en relación al resto del sector público, y eso hace muy difícil mantener funcionarios en el servicio civil. La
gente llega y apenas para entrar y tener algún trabajo, pero apenas puede, se va para otro lugar. Ahora con lo que hicimos, estamos pudiendo contratar funcionarios idóneos y que se queden, porque es muy dañino que la gente se vaya una vez que ya está entrenada. Entonces, yo creo que lo que procede es que aumentemos los impuestos para poder mantener los servicios. Aquí yo veo algunos temas. El de recorte nombró el Consejo Nacional de Producción, nombró las subejecuciones, nombró cosas muy puntuales. Aquí también nos dice esta persona que nos escribe: lo que el gobierno quiere es pasar estos 4 años sin reestructurar el desorden. Por ejemplo, ¿cuántas organizaciones regulan el sector vivienda? Así como en la vivienda hay muchos otros ejemplos. La ineficiencia en general es obvia y aparente en casi todos los campos. En Venezuela es donde Chávez quiere mantener su poder gastando los salarios irresponsablemente. Todo eso está escrito, lo estoy leyendo textual, y aquí hay muchas más, porque ve que el tema va a generar mucha opinión. Y a mí me parece muy importante, porque en la medida en que vamos oyendo los distintos criterios, vamos tratando de ir adaptando las políticas, o lo que aprovechando los insumos que la población nos da. En el tema del Consejo Nacional de Producción y FANAL, lo que se dio a conocer sobre los impuestos es parte de nuestro esfuerzo de mejorar la recaudación. Nosotros publicamos la lista de morosos, ya que afortunadamente la Sala Constitucional resolvió que es posible hacerlo, entonces nosotros la publicamos, y entonces se hizo público y notorio que tenemos que el CNP y en particular FANAL dejaron de pagar los impuestos, ¿verdad? Y dejaron de pagarle también a la caja. Entonces ahí hay faltas graves que tienen que corregirse. A raíz de que se publicó, ya tenemos a FANAL y al CNP, con el apoyo de la ministra del MAEP, haciendo arreglos de pago con la administración, incluso pensando en transferir propiedades al gobierno que van a poder ser aprovechadas en otros usos. Volvemos a Washington, don Juan Carlos. Cortó, don Juan Carlos. Ah, qué pena. Don Alan, más o menos hemos avanzado también otro poquito. La gente insiste en gasto público. Usted insistió desde el principio en una buena recaudación. El hecho de que haya muchísima gente que sí tenga todavía las herramientas para no pagar lo que debería pagar, y eso a ojos vistas o para evadir. Pero también el tema del gasto público es una preocupación que tienen los costarricenses. Definitivamente. Mire, en Costa Rica cada vez frente a la reforma tributaria ha habido 2 argumentos. El argumento de que se debe cobrar adecuadamente y el argumento de que se debe de gastar racionalmente. Nosotros estamos en este momento agregando un argumento de que la reforma no debe de ser aprobada en la Asamblea Legislativa en la medida en que se le esté cobrando impuestos a los mismos que siempre han pagado. O sea, tiene que salir la gente de la informalidad, porque quien no paga impuestos compite deslealmente con quien lo hace de forma adecuada. En el componente de gasto yo siento que tenemos que ser tremendamente cautos. Creo que ningún costarricense estaría dispuesto a que se despidan maestros, creo que ningún costarricense estaría dispuesto a que se despidan policías cuando realmente necesitamos más policías. No estamos dispuestos a cerrar escuelas, no estamos dispuestos a cerrar EVAIS, pero el gobierno va a tener que hacer su tarea y hacer una revisión que pareciera ser, la están haciendo, de diagnosticar hasta el último de los extremos los gastos superfluos y cortarlos, para que frente a esa decisión del gobierno, en el momento en que se llegue a dar, los costarricenses traguen este trago horrorosamente amargo que es la aprobación de una reforma fiscal. Yo creo que nadie discute en este país que nosotros no vamos a poder seguir siendo una sociedad viable con un 13% de recaudación frente al Producto Interno Bruto, pero lo cierto del caso es que para que esa recaudación, esa plata que va a salir del bolsillo de los costarricenses sea aceptada por los costarricenses, tiene que haber un esfuerzo realmente cuantificable del gobierno en el sentido de incremento de la recaudación por la vía de la eficiencia, un mejor
control del gasto y que nos garanticen, y discúlpeme que sea tan necio con este tema, que nos garanticen que no vamos a ser los mismos que hemos estado pagando la fiesta, los que vamos a seguir pagando este tema. Tiene que haber un montón de gente que en este país no ha pagado un 5 en los últimos años, quienes comiencen a contribuir y que esto no siga en las espaldas de los que siempre han venido pagando. Muchas gracias a don Alan Saborío, y ahora sí estamos en Washington otra vez con Juan Carlos Hidalgo ya en el cierre del tema. Adelante, don Juan Carlos. Sí, bueno, yo nada más quiero referirme a la acusación de demagogia que me hace, o de irrespetuoso que me hace el ministro de Hacienda. Yo simplemente estoy señalando las áreas en que el gobierno puede hacer recortes de gasto y no lo hace. Yo creo que la amenaza de que si no se aprueban los impuestos vamos a tener que despedir maestros y policías, yo creo que es demagogia. Recordemos que ya a principios de la década pasada, una comisión de ministros de Hacienda nos dijo lo mismo. Nos dijo que no aprobábamos un paquete de impuestos, nos íbamos a una catástrofe social en Costa Rica, que se iban a despedir maestros, se iban a despedir policías. No se aprobaron los impuestos y al final no ocurrió ninguna de esas cosas. Pero nuevamente el ministro de Hacienda se quita el tiro y no menciona nada sobre el recorte del gasto. No menciona nada sobre el regalo de 1.400 millones de colones que este gobierno le está haciendo a Copemontecillos. Me gustaría que el ministro se refiriera a eso. ¿Cómo es posible que en momentos en que el gobierno dice que estamos a punto de empezar a despedir maestros, hagan un regalo a una empresa privada de 1.400 millones de colones? Que también se refiera a esa subejecución de 9.000 millones de colones en el Ministerio de Seguridad Pública. O sea, doña Amelia, usted todos los días, y hoy en la mañana estuvo entrevistando al ministro de Seguridad Pública, y se ve el desorden, el desastre en que predomina en la función pública y en el gobierno. Este gobierno gasta plata, como que la plata de los costarricenses, como que si fuera bienes de difunto. Así que antes de hablar de impuestos, antes de hablar de que vamos a meter un IVA al 15% o de que vamos a meter un impuesto a las ganancias de capital, tenemos que hablar sobre el gasto público en Costa Rica. El señor Herrero, el ministro Herrero, fue ministro hace 15 años con el gobierno de José María Figueres, impulsó un paquete de impuestos hace 15 años y en ese entonces vino con los mismos argumentos que previene ahora a pedirle más impuestos a los costarricenses, diciendo que esa era la solución final para el problema fiscal en Costa Rica, diciendo que aprobando más impuestos ya no se iban a tener que hablar de más reformas fiscales en el país. Se le aprobaron los impuestos hace 15 años y él aquí, 15 años después, nuevamente hablando de crisis fiscal y nuevamente hablando de problemas de financieros del gobierno. Así que yo siento que antes tenemos que hacer pausa, ver las circunstancias en que estamos moviendo y definitivamente entrar de lleno al tema del gasto público en Costa Rica, porque esa es la causa del aumento en el déficit fiscal en Costa Rica. Y nada más para terminar, este aumento del gasto público que don Fernando Herrero dice que fue correcto bajo la administración Oscar Arias, no sirvió para que Costa Rica experimentara la mayor aumento de pobreza en toda América Latina. No sirvió para nada. Lo único que hizo fue para aumentar la planilla estatal en un año electoral. Eso fue lo que hizo el plan de escudo del presidente Arias. Y eso es lo que estamos pagando con este plan fiscal que pretende la habilitación Chinchilla. Muchas gracias, don Juan Carlos Hidalgo. Voy a leerle...